voy a leer esta pequeña cosita que ocurrió el otro día porque me llamó la atención. Un ciudadano que es Juan Pascual hizo esta pequeña reflexión en Twitter sobre, permítanme pasarlo para acá, porque si no, no lo leo, sobre el veganismo y la muerte de animales. Y nos dice lo siguiente, y le agradezco mucho a Juan Pascual que me ha dado permiso de leerlo tal cual. Él es veterinario y le interesa la ciencia, las lecturas, los viajes y el mar. Love Science, bueno, lo mismo en inglés. Los tweets son asunto mío y quien me falte el respeto lo bloqueo. Si hiciéramos todos eso, no estaríamos bloqueando a mucha gente más. Dice este hilo de Juan Pascual. En España y Francia hay un 0,3% de población vegana. ¿Por qué abrazan esta dieta? 3 razones. 1, evitar la muerte de animales. 2, mejorar su salud. 3, mejorar el medio ambiente. Las 3 premisas son falsas, dice. En este hilo me centraré en la primera. Muertes animales en platos veganos. Va el hilo. Las cosechadoras acaban con nidos, madrigueras y multitud de reptiles, como por ejemplo el aguilucho cenizo rapaz que anida en la mies. Las labores del campo hacen huir aves y roedores, huida que aprovecharán los depredadores para hacerse con un menú fácil. La recogida nocturna de aceituna también supone la muerte de miles de aves, prohibida en algunas comunidades ahora, sigue utilizándose en muchos países. También los cercados para proteger cultivos como los aguacates impiden que los animales lleguen a su destino y sigan sus rutas, me imagino que se refiere a sus rutas migratorias normales. Eso sí, directamente no se les elimina para evitar que se coman las cosechas, como es el caso del uso de... me equivoqué en la lectura. Eso sí, directamente no se les elimina para evitar que se coman las cosechas, como es el caso del uso de raticidas o como durante la plaga de topillos que asoló Castilla y León hace unos años, que fue terrible, ¿no? Había topillos por todos lados y de hecho de pronto aquí en el norte se veían topillos, que no era muy frecuente. Y dice esto además de la necesidad de usar insecticidas para proteger a los campos de la voracidad de los insectos. Eso cuando no se defienden algunas cosechas directamente a tiros, como en este vídeo, pone un vídeo ahí que no voy a compartir, que se muestra cómo se abaten patos para que no se coman un cultivo de guisantes. Sí, lo que llega ya al anaquel del supermercado no es lo que tú crees. Quien consume un ciervo cazado o una vaca que pasta obtiene una cantidad importante de proteína, minerales, vitaminas, etc. Obtener esos mismos nutrientes de vegetales supone plantar superficies donde anidan aves y roedores que la maquinaria agrícola y los insecticidas eliminarán. Hay ocasiones en las que un plato vegetal tiene mucha más muerte animal que un plato de carne. Conviene no olvidar que el 86% de lo que come el ganado no es comestible por nosotros. Esto yo lo quiero subrayar más allá de lo que dice el doctor Pascual. Cuando la gente cree que el ganado, que si eliminas el ganado te puedes comer lo que se come el ganado. No, mira, como no somos herbívoros pese a lo que crean los veganos, no podemos procesar el más importante producto vegetal, que es la celulosa. Y como no podemos digerir la celulosa, la gran parte, lo que dice el 86% de lo que come el ganado, no lo puedes comer tú. No puedes ir a donde está pastando el ganado y pastar tú. Esto más o menos lo sabemos. El ganado convierte materia vegetal que no podemos consumir en materia animal que sí podemos consumir, porque para eso sí estamos, para eso sí hemos evolucionado como omnívoros. Luego, el ganado participa de manera muy limitada en las muertes de animales debido a las cosechas. Si les interesa saber más, les invito a leer estas páginas, el libro Las razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta, de Juan Pascual, donde se explica en detalle las razones por las que ser omnívoro es importante para su salud y la del planeta, con múltiples ejemplos y más de 400 referencias biobibliográficas. Y yo le dije, bueno, Juan, ¿me permites leer tu hilo dándote todo el crédito, por supuesto, en mi streaming? Y me dijo él, sí, por supuesto, con mucho gusto. Si quiere tener, me habla de usted, gracias. Si quiere tener más contexto, no dude en contactarme. Un saludo y pues probablemente hablemos de esto un día, si les parece a ustedes bien, hablar con Juan Pascual sobre esto, porque sí es cierto que los argumentos que si usted no quiere comer carne, no la coma.
Nadie va a ir a usted y decir, no, se tiene usted que comer esta hamburguesa. Esas alitas de pollo están buenísimas. No, nadie lo va a obligar a usted, pero usted sí quiere obligarme a mí a que yo no coma mis alitas de pollo. Y aunque la libertad de cada quien debería respetarse y mantenerse, y creo que se respeta más al vegano que al no vegano, la evidencia científica y los datos son los datos y la evidencia científica. Si no te gustan y quieres hacer otra cosa, pues vaya tú, muy bien, pero los datos son los datos, y los datos que manejan en muchas ocasiones las personas que defienden ciertas posturas neoprimitivistas son equivocadas. Y creo que aquí nos dio muy rápidamente un resumen de ello muy valioso el doctor Pascual. Muchas gracias pues a Juan Pascual.